Son las 8:05 de la mañana. Ya estamos con Ricardo Gómez y Fernando Carballo para empezar ampliación de noticias. Ricardo, Fernando, ¿cómo estamos? Bienvenido, Fernando, a la mesa de conducción, porque te hemos tenido solo por Skype. Gracias, Patricia, buenos días. Gracias. ¿Qué tal, Patricia, Fernando? Bienvenido. Para ti y para Ricardo. Comenzamos una nueva jornada, naturalmente a la espera de que las curvas finalmente den razón a todos los esfuerzos que estamos haciendo para respetar esta cuarentena. Y por otra parte tenemos el tema judicial que ha reaparecido con vigor en nuestro país, por una parte por corrupción que se está practicando en estos momentos y que ha sido repudiada con mucha energía por el presidente de la República, pero también los casos antiguos de Lavajato. Hemos visto decisiones de jueces a propósito de prisiones preventivas y hoy estamos en espera de la decisión que se tome sobre el caso de Keiko Fujimori. Que como comentábamos con Ricardo, hay que mirar el tema con un poquito más de amplitud, no ponerle nombres propios, sino tratar de descongestionar las cárceles en la medida de lo posible, porque son focos infecciosos y sobre el que todavía no conocemos la realidad. Y otro aspecto que nos preocupa muchísimo y que ayer el presidente ha hecho hincapié, y él lo ha explicado, lo ha tratado de explicar, hay que decirlo con la mayor claridad posible, es cuántas camas tenemos, cuántas unidades de cuidados intensivos están operando y qué capacidad tienen para lo que se sabe que va a venir, que es un pico en la enfermedad para el que el gobierno y el sistema de salud se está preparando lo mejor posible. Por eso se han sincerado las cifras, ¿no, Patricia, Fernando? Porque... Y también no sabíamos en realidad cuántas camas para hospitalización regular teníamos en el país. El doctor Huerta lo preguntaba insistentemente en las últimas semanas y lamentablemente nunca hemos sabido en realidad y hasta ahora cuántas camas para hospitalización tenemos, porque con el número de 1.600 y un poco más ya estamos desbordados, es decir, ese era el tope que teníamos y no lo sabíamos. Y además, luego se habló de 500 unidades UCIs, pero en realidad no son tantas, parece, porque hay algunas incompletas, porque si no, no tendríamos ese registro de personas graves, muertas en sus casas o muertas en la calle incluso, sin haber podido llegar a una unidad de cuidado intensivo. Y, por ejemplo, ahí hay que explicar, la doctora Pilar Macetti dijo una cosa interesante, dijo que por primera vez en la historia se había podido consolidar de manera parcial la información de los distintos estamentos de salud que hay en el Perú, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Ministerio de Salud, el Salud, que es una locura que se mantengan de esta manera tan desarticulada. Y otra cosa que no me queda claro, y tal vez hay materia también de que las vamos a abordar en ampliación de noticias, es cuál es la labor de los seguros privados. ¿Qué clínicas están? Uno paga un seguro privado cuando no tiene el servicio de salud pública, cuando no accede a él. Me parece que los seguros privados están en un silencio un poco extraño. ¿Sabemos a qué clínicas privadas podemos asistir? ¿Cuántas clínicas privadas están? Hay una relación, Patricia, pero tiene razón. No se ha hecho, se ha publicado una relación de clínicas privadas que están atendiendo a pacientes con coronavirus. Hay un grupo de peruanos dentro del sector formal del empleo que están cubiertos por una EPS o por un seguro que tienen acceso a esas clínicas, ¿no? Pero tendría que comunicarse de manera más amplia, ¿no? ¿Cuáles son esas clínicas que están funcionando y recibiendo pacientes con coronavirus? ¿Y por qué no más? ¿Cuál es su capacidad hospitalaria y cuál es su capacidad de cuidados intensivos? Así es, y los seguros deberían mandarle a todos sus asegurados un protocolo. ¿Qué te pasa si estás enfermo de coronavirus? Para algo has pagado tu seguro, entonces el seguro tiene que tener algún tipo de responsabilidad y permitirles a las personas saber cuáles son los protocolos, a qué número llaman, qué va a pasar con ellos, los va a ir a visitar un médico. Me parece que además eso descongestionaría el sistema de salud pública que se tiene que encargar, por supuesto. Lo está haciendo, Patricia, ¿no? Hemos dado cuenta también de una paciente en provincias que se ha recuperado, una persona mayor, además, me parece que en Trujillo, una adulta mayor, una mujer, que llegó a estar en una unidad de cuidados intensivos en una clínica en Trujillo y se recuperó felizmente y ya fue dado de alta. Solamente que falta transparentar o en todo caso hacer una precisión mayor sobre cómo está operando ese sistema, ¿no? ¿Y por qué tan pocas clínicas? Porque la lista no es muy grande de clínicas que están trabajando. Entendemos que no es fácil, pero habría que hacer más preguntas al respecto. Pero tenemos al médico intensivista Jesús Velarde. Él es le he dicho Velarde desde que llegó al médico, no es justo. Médico intensivista Jesús Valverde. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas, el SOPEMI, y médico del Hospital
al 2 de mayo. Y hay que decirlo, son los doctores que tienen en sus manos la situación más compleja en esta pandemia. Doctor Valverde, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Por la invitación. Ha venido con su mascarilla. Me preguntó si se la podía quitar y yo le dije, bueno, la distancia es la apropiada y va a ser más fácil escucharlo sin mascarilla. Pero ahí está su mascarilla, hay que decirlo. Entró con mascarilla como debe ser. Bueno, ayer ha hecho hincapié el presidente Vizcarra con respecto a las camas que quedan en las UCIs para poder atender a pacientes de coronavirus. Hay que decirlo que 170 nos ha parecido poquísimo con respecto a la cantidad de personas que se infectan diariamente. Entendemos que es lo que se puede. Y queríamos saber también cómo va no solo el equipamiento, que parece poco, sino cuántos médicos hay, cuántos faltan y en qué condiciones están trabajando. Ayúdenos, señor Valverde, a entender la situación a la que ustedes se enfrentan todos los días. Claro. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Hace aproximadamente 5 o 6 semanas, cuando se inició este tema de la pandemia, fuimos convocados por el Ministerio de Salud para el Comité Nacional de Expertos, en la cual la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva participa. Escuchábamos diferentes cifras referentes a las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Nosotros somos los médicos que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo y tenemos presencia a nivel nacional. Levantamos una estadística en base a trabajo de campo y encontramos que los números reales eran 810 camas UCI a nivel nacional, que involucraba Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas y privados. Y alrededor de 920 ventiladores mecánicos a nivel nacional. Tener en cuenta que los ventiladores mecánicos no son exclusivos de las unidades de cuidado intensivo, sino también se encuentran en las unidades de trauma shock, de emergencia, de recuperación posanestésica. A la par, aproximadamente hicimos una distribución por regiones y Lima obviamente tiene el mayor peso de camas en cuidado intensivo, ¿no? Tenemos alrededor de 595 camas, ¿no? Que entendemos por un tema de proporción de la población, Así es. ¿no es cierto? Así es. Pero no es el criterio cuando hay una pandemia como esta, porque ya hemos visto en Italia, por ejemplo, que las ciudades más pobladas no han sido necesariamente las más afectadas, ¿no? Así es. Levantamos este censo porque en realidad escuchamos diferentes cifras, nosotros que trabajamos ahí conocemos cuál es la realidad de cuidados intensivos y pues esa es la información que le alcanzamos al Ministerio de Salud. A la par también podría decir que somos 700 médicos intensivistas a nivel nacional, ¿no? Con registro nacional de especialista y la especialidad también prepara 50 a 60 médicos residentes por año, ¿no? También tenemos 1.500 Doctor Valverde, enfermeras. perdón, nos dice que son 700 médicos intensivistas a nivel nacional. Sí, son los registros del Colegio Médico del Perú. Eso es lo que tenemos nosotros. Y se nos ha dicho que se requieren dos, me parece, o pronto más médicos intensivistas nosotros para cada hemos hecho un UCI. cálculo aproximado del doble. Deberíamos ser 1.400 médicos intensivistas. Esto ¿se requieren dos para atender una cama UCI? Se necesita, la relación es un médico intensivista trabaja con 6 pacientes por la complejidad de cada cama o de cada paciente y a la par también tenemos una enfermera por cada 2 camas y un técnico de enfermería por cada 3 camas. O sea, el equipo lo constituye un médico para 6 camas, 3 enfermeras para 6 camas y 2 técnicos para 6 camas. Es un montón de personal por enfermo. Así ¿no? es una logística impresionante la que se maneja en cuidados intensivos y aquí quiero resaltar, ¿no? Nosotros valoramos mucho al recurso humano profesional capacitado, ¿no? Acá, digamos, la estrategia del Ministerio de Salud ha sido primero equipar y después preguntar cuántos especialistas hay en la materia. O sea, no se ha levantado la relación correcta, digamos, y eso pues demuestra, pues, por ejemplo, en hospitales como el Hospital de Ate, que se encuentra bien equipado, pero faltan médicos especialistas en el área, ¿no? Faltan médicos especialistas y además otra vez hay que redistribuirlos de acuerdo con las necesidades de cada espacio, de cada región, de cada provincia, etcétera. Le hago esta pregunta sobre, por ejemplo, nos acaban de explicar del Colegio Médico que se pueden colegiar rápidamente médicos sin experiencia. Sin embargo, esos médicos no pueden atender en una unidad de cuidados intensivos porque para eso sí se requiere una experiencia larga, nos suponemos, ¿no? Claro, nosotros somos médicos especialistas. Así es. Una vez acabada los estudios de facultad, hacemos el SERUM, luego postulamos a residentado médico
y hacemos los estudios de residentado médico entre 3 a 4 años, ¿no? Es una capacitación constante, vivimos en los hospitales, permanentemente en las UCIs, no tenemos trabajo adicional, ¿no? Así es la formación nuestra. Y pues a medida que pasan los años adquieres una experiencia adicional también, porque o sea, el profesional se nutre de las experiencias, de la lectura, de las capacidades que uno puede encontrar en el camino. De la cantidad de casos que ha tenido Así que es. resolver en su vida. Así Recordemos, los intensivistas son los médicos que luchan más cerca de la muerte, que son los que les tocan los pacientes más complicados. ¿De dónde sacamos más especialistas para poder cubrir la necesidad en esta pandemia? Después de la pausa seguimos con el doctor Jesús Valverde y Fernando Carballo nos hará sus preguntas en el próximo bloque. Disculpa, Fernando, no te hemos dado tiempo ahorita. Vamos a una pausa. No, comprendo muy bien, Patricia. Conversación la que tenemos con el médico intensivista Jesús Velarde, el expresidente de la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas, que recordemos que son los que están en UCI y por supuesto trabajan en el Hospital 2 de Mayo y ve casos realmente complicados. Sí, Ricardo. Jesús Valverde. ¿Qué le dije, Velarde? Sí. Disculpe, lo voy a rebautizar hoy día. Gracias. A ver, Fernando Carballo, tú que no te vas a equivocar en el nombre, vamos. No. Bueno, porque tomo ejemplo, Patricia. Jesús Valverde, buenos días. Buenos días. Usted nos ha dicho que hay 700 colegas suyos de su especialidad intensivistas en el Perú. Quería plantearle dos preguntas. La primera, si esos 700 están repartidos en todas las regiones de nuestro país, o si hay alguna en la que no haya un personal profesional calificado en su especialidad. Y la segunda es lo contrario. Quiero que nos hable sobre el 2 de mayo, donde ustedes tienen una unidad de cuidados intensivos, y quisiera saber cuál es la tasa de éxito que ha habido a los pacientes que han llegado a su unidad, porque se dice que no ha sobrevivido ninguno. Así que quisiera que nos conteste a esas dos preguntas, sobre el conjunto del país primero y sobre su hospital específicamente después. Sí, buenos días nuevamente. Tenemos presencia nacional, ¿no? El porcentaje más o menos de ocupación, digamos, es Lima, siempre. Lima más o menos tiene un 50% o 55% de médicos intensivistas acá. Es por la cantidad de UCIs. Aquí en Lima tenemos alrededor de 52 unidades de cuidado intensivo, que pueden variar de 2 hasta 30 camas, ¿no?, en los hospitales grandes. En provincias tenemos la diferencia, ¿no? Tener en cuenta que nosotros trabajamos en más de 2 lugares, ¿no? Hay muchísima gente que trabaja aquí en Lima y viaja también a regiones a trabajar, ¿no? Viaja de manera distante, se van hasta Tumbes, hasta Piura, ¿no? Cuando los casos lo ameritan, no se imaginan. No, de manera regular, ¿no? Nosotros los intensivistas trabajamos en más de un lugar, ¿no? Es bien extraño que trabajemos en un solo lugar por el trabajo amerita pues una constancia, presencia, trabajo grupal, así es, ¿no? Entonces, nuestra presencia es a nivel nacional, trabajamos en más de 106 unidades de cuidado intensivo a nivel nacional. Todas las regiones tienen unidad de cuidado intensivo, ya sea de MINSA, de salud, de manera pequeña también, 2 a 4 camas. Tumbes, por ejemplo, tiene una unidad de 2 camas, ¿no? Tumbes ahora se ha potenciado con 5 camas más, ¿no? Tiene 7 en total. Así es. Luego, Arequipa, Trujillo tienen unidad de cuidado intensivo en clínicas, quizás es la mayor región que abarca en parte privada, ¿no? Pero Lima es la que concentra más, ¿no? Lima tiene, como le digo, 52 unidades de cuidado intensivo a nivel de Lima, con MINSA de salud y clínicas, ¿no? ¿Qué está pasando? La segunda pregunta me está... Sí, perdón, sí. En cuanto a mi hospital, el Hospital Nacional 2 de Mayo, el hospital... se ha puesto, es el punto de contención ahorita de coronavirus, ¿no? Es el hospital que ha puesto el pecho acá frente a una situación tan complicada, mientras otros hospitales iban restableciendo sus capacidades, ¿no? El hospital tiene una unidad de 6 camas, nuestra mortalidad no es la mejor, ¿no? Hasta ahorita hemos tenido resultados positivos, creo que los casos más graves están llegando al hospital. Le vuelvo a decir, no ha habido éxito, sin embargo estamos trabajando para lograrlo, ¿no? Esta enfermedad requiere mucho aprendizaje. Día a día estamos aprendiendo esto. Tenemos que actuar antes de ingresar a cuidado intensivo. Ese es digamos, lo que hemos coincidido la mayoría de médicos, ¿no? Tenemos que identificar al paciente grave
1 o 2 pasitos antes de que ingrese a la UCI. Eso explicaba el presidente. Y también, doctor, ¿no? sí, y doctor Valverde, en esta situación precisamente de aprendizaje, lo comentábamos más temprano con el doctor Huerta, en los casos graves que llegan a unidad de cuidados intensivos se están advirtiendo que no solamente se trata de una neumonía y que no solamente es el sistema respiratorio y los pulmones los afectados, sino también la sangre que se coagula y provoca trombosis pulmonares, cardíacas. ¿Qué nos puede contar de su experiencia precisamente y de aprendizaje de circunstancias nuevas y qué se puede hacer como respuesta en una unidad de cuidados intensivos a cargo de ustedes, los médicos intensivistas, doctor? Si lo puede compartir con nosotros. Claro, bueno, nosotros somos los que vivimos día a día con el paciente, al costado, ¿no? Estamos viendo cómo evolucionan, cómo responden a determinada terapia. Esta enfermedad tiene una fisiopatología bastante compleja, ¿no? En primer lugar, el virus ingresa por la vía aérea, ¿no? Se puede localizar en la parte superior y hace lo que es una enfermedad leve, o sea, una rinofaringitis, como un resfrío común, una gripe común. Pero se complica la situación cuando este virus migra al pulmón. Uh-huh. En el pulmón hace lo que nosotros conocemos una neumonía viral, ¿no? Hay lesiones en parches a nivel periférico en todo el pulmón, la localización es subpleural y de ahí progresivamente van hacia la zona central. El paciente inicialmente no tiene problemas de respiración, el paciente está tranquilo, inclusive cuando llega a la institución llega con un poco de insuficiencia respiratoria, se le hace el monitoreo y el paciente ya está oxigenando bajo, ¿no? Uh-huh. A la par que tiene fiebre, tiene tos, que son las características más importantes. Este virus desencadena lo que llamamos nosotros una tormenta por citoquinas, o sea, a nivel alveolar el pulmón se inflama, hay bastante edema, se liberan factores proinflamatorios de manera rápida y en horas este paciente está entrando en una situación crítica. Nosotros tenemos que frenar esa tormenta por citoquinas. Hasta ahorita no hay un tratamiento establecido. Todo lo que están... ¿Qué se aplica en el 2 de mayo, por ejemplo? Porque hay diversos tratamientos, nos han contado, dependiendo sí. de los hospitales. Sí, claro. Nosotros tenemos un esquema de manejo dirigido a coronavirus que es hidroxicloroquina más acitromicina, que es lo que se está manejando de manera estándar por un consenso de las sociedades científicas en el Perú, ¿no? Hasta ahora, digamos, ha habido resultados no muy buenos, ¿no? Ya tenemos una cantidad importante de pacientes. Creo que tenemos que actuar un poco más agresivamente con otros fármacos. Estamos utilizando esteroides, a pesar que no está sustentado, digamos, a nivel mundial. Y entramos a lo que se llama terapia compasiva. Uh-huh. La terapia compasiva es aquella terapia en la cual no ha sido demostrado beneficio, o sea, no hay una recomendación, digamos, de nivel A o para dar terapia. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, los españoles, los italianos, los chinos han estado utilizando diversos medicamentos, ¿no? Dentro de los cuales uno de ellos podría ser la antirleuquina 6, que es el tocilizumab, que específicamente frena la cascada inflamatoria a nivel de esta citoquina que se llama interleuquina 6, que es la más importante cuando se desencadena el proceso inflamatorio. ¿El proceso inflamatorio afecta a distintos órganos? Sí. Claro. Inicialmente ingresa al pulmón y luego se ubica a nivel de corazón. Uh-huh. El corazón también genera arritmias, problemas de insuficiencia cardíaca. Uh-huh. A la par también puede ir al cerebro. Se han reportado casos de trombosis, ¿no? Cerebral. También causa problemas renales. Pero lo más frecuente son el problema respiratorio y cardíaco, ¿no? Como me mencionaba, hay problemas de trombosis, es cierto, se han encontrado en las necropsias en Italia, en España, que hay trombos diseminados a nivel del lecho pulmonar. Entonces esto indica de que esta patología es hartamente compleja, no es solo un edema, no es solo una inflamación, no es tormenta por citoquinas, sino también hay una trombosis sistémica. También dentro de los protocolos de manejo está indicada la anticoagulación total, que la estamos haciendo también en los hospitales, ¿no? Fernando. Sí, doctor, yo quisiera seguir hablando sobre el Hospital 2 de Mayo. Claro. Nos ha dicho si sirve, porque efectivamente, como usted dice, es el más antiguo hospital del Perú, por una parte, y el tradicionalmente dedicado a los temas infecciosos, desde siempre. Se supone que son los grandes especialistas. Nos ha dicho que nadie que haya llegado a los cuidados intensivos ha sobrevivido, ¿no? ¿Qué se debería hacer
para evitar que ustedes tengan que actuar como bomberos al final de una situación que, por lo que nos está diciendo, resulta imposible de ser resuelta? ¿Qué pasos previos hay que estar preparados a dar para no hallarnos en la situación que nos está contando? Claro, nosotros tenemos que identificar a aquellos pacientes que van a hacer forma severa de manera precoz, porque una vez que se ha desencadenado la tormenta por citoquinas, va a ser muy complejo sacar a este paciente de la situación crítica que se encuentra. Entonces tenemos que tener criterios clínicos, criterios tomográficos y criterios laboratoriales para predecir que este paciente va a ingresar a una forma severa. Lamentablemente, algunos pacientes están llegando al hospital ya en una situación crítica, o sea, están llegando solo para intubarlos y conectarlos a un respirador. Entonces, tenemos que identificar de manera temprana qué pacientes van a hacer esta tormenta por citoquinas y se van a complicar. Para esto tenemos que tener capacidad logística, tenemos que tener áreas de hospitalización. El hospital tiene más de 60 pacientes hospitalizados en las áreas de medicina, monitorizados por los médicos neumólogos, infectólogos, médicos internistas que también se están batiendo en esta área, porque la verdad el hospital también ahorita carece de recurso humano porque la mayoría pidió licencia y por comorbilidades también se han ido los médicos del hospital. Y esa pregunta quería hacerle. Han pedido, por supuesto, hay personas a las que no se les puede pedir que atiendan en este momento porque son personas de riesgo, ¿no es cierto? Médicos mayores, etcétera. Pero hay también médicos que se han asustado y que han pedido licencia porque no quieren enfrentarse, y no los queremos criticar. Entendemos la dificilísima situación en la que se puede ver involucrada una persona, o el miedo natural que puede desarrollarse si tiene, por ejemplo, parientes mayores en casa, etcétera, ¿no? Todos tenemos miedo. Así es. La verdad, le digo, ¿no? Cuando empezó esto hace 6 semanas, nadie quería asomarse a una unidad de COVID, ¿no? A pesar que era un tema de responsabilidad, porque nosotros hemos sido preparados para manejar a estos pacientes que se encuentran en condición crítica. Nosotros hemos visto en las unidades extranjeras cómo están vestidos los médicos, ¿no? Ustedes no son así. Hemos intentado hacerlo mejor o muy parecido, ¿no? Entonces sí, nos han dado equipamiento, estamos con equipos de protección personal, con mascarillas, con gorras, con botas. La capacidad es muy limitada, ya nos están diciendo de que tenemos que cuidar nuestras mascarillas porque se están agotando, ¿no? Hay problemas de nivel mundial en mascarillas, en equipos de protección personal, eso también hay que entenderlo. Pero ya son cerca de 6 semanas, ¿no? Ahora ya el personal está más sereno, está más tranquilo y estamos enfrentando la situación. Siempre entramos protegidos. Lo único que le pedimos a nuestras autoridades que no nos olviden a nosotros porque no nos hacen un seguimiento adecuado, ¿no? ¿Cuántas tiene alguna persona, algún personal con coronavirus en este momento? ¿Cuántas personas se han infectado del personal de salud en el Hospital 2 de Mayo? Podría hablar de los médicos intensivistas. Sí hay médicos intensivistas que han adquirido esta infección, ¿no? Felizmente de formas leves, de acuerdo, ¿no? Y se han ido a cuarentena a su domicilio, ya van a retornar seguro a trabajar, ¿no? Pero somos los más expuestos, ¿no? De hecho que somos los más expuestos y lo que queremos es que el Ministerio de Salud y las otras autoridades de las diferentes entidades se preocupen por nosotros porque no vemos un plan de seguimiento respecto a si tenemos o no el virus. Nosotros tenemos que ir de manera voluntaria a las unidades de epidemiología, a las carpas, a tomarnos las muestras. Pero no hay un protocolo, por ejemplo, que se les haga la prueba, no sé, cada una vez a la semana, digamos, debería haber ¿no? un seguimiento, ¿no? Si no hay una preocupación nuestra, no va a haber. Nadie se entera. Y además eso es riesgoso para ustedes y para el paciente, y para los demás pacientes que están en la clínica o en el hospital, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, nosotros salimos de la unidad y somos potencialmente contaminantes a todos los que se nos acerquen, nuestra familia es los principales blancos, ¿no? Así es. Queríamos preguntarle sobre la posibilidad de identificar a médicos intensivistas de otras nacionalidades que pueden estar en el Perú y no están ejerciendo. ¿Qué tendrían que hacer para que ustedes, que son además una sociedad, la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas, los acojan y los aprovechen, ¿no? Bueno, todavía es bienvenida ahorita. Estamos en una situación complicada. No es tan fácil como lo pintan, los que estamos en el campo, los que estamos en el terreno, vemos que día a día se van muriendo los pacientes, ¿no? Y hay pacientes que se mueren esperando ingresar a la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Mencionamos de que el recurso humano profesional capacitado es lo más fundamental acá para sostener esto. Nosotros como sociedad no tenemos registrado ningún médico extranjero, ¿no?
que tenga la capacidad de manejar pacientes graves. Esto pasa primero por un registro a nivel del colegio médico. El colegio médico ya se pronunció respecto de dar facilidades. Nosotros encantados de colaborar, de participar también en la certificación, porque debería ser certificado también por las sociedades científicas si tienen la competencia adecuada para trabajar en UCI, ¿no? La formación es distinta en diferentes países, ¿no? Entonces, nosotros ya nos a colaborar. Y es más, nosotros hemos puesto a disposición nuestro pool de instructores de la sociedad para capacitar a médicos que no son intensivistas y que puedan laborar en las UCIs, ¿no? Me refiero a los médicos cardiólogos, a los anestesiólogos, a los neumólogos, porque necesitamos sumar. ¿Las especialidades están ligadas a los problemas que trae el coronavirus, digamos? Están ligados al área crítica, porque de alguna manera conocen lo que es ventilación mecánica, los anestesiólogos sobre todo, porque trabajan en unidades postanestésicas, los neumólogos porque manejan la fisiología respiratoria, así es, y los cardiólogos porque también están entrenados en las unidades coronarias para manejar pacientes graves. Nosotros hemos puesto a disposición el pool de instructores para que puedan capacitarse los médicos que no son afines a las áreas críticas, ¿no? Estamos en eso y esperemos que haya resultados prontamente, ¿no? Pero siempre bajo la supervisión de un médico intensivista, siempre, ¿no? Muy bien, se trata, doctor Valverde, entonces de incrementar y aprovechar todo el recurso que haya disponible para poder dar la mejor atención a los pacientes. Así es, ahorita tenemos que extender nuestra capacidad a digamos, a un manejo ya no de 1 a 6 camas, sino de repente a 1 a 10 o a 1 a 15, y en ese extensión tenemos que tener una formación piramidal. O sea, debajo de nosotros tienen que haber médicos especialistas de otras carreras que puedan apoyar el trabajo del médico intensivista en las UCIs, ¿no? Muy bien, felicitaciones, doctor Valverde, por el trabajo que hace usted y todo su equipo. Le agradecemos profundamente el trabajo que hacen, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Salud para usted y para toda su familia. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más en Ampliación de Noticias.